ahorita vamos a enfocarnos y vamos a conectar lo que hemos estado viendo en cuanto a prioridades para el año nuevo, porque siempre tenemos que ver que todo lo que escuchamos aquí en la iglesia debe de ser para ponerlo en práctica. No es como en el cine vamos y es para entretenernos, ¿verdad? En la iglesia venimos y no es para ser entretenidos con mensajes, con cantos, con nada. Tiene que ser para que nosotros podamos escuchar de Dios que nos está hablando y entonces obedecerlo, ponerlo en práctica. Y aquí, ¿verdad? Vemos que el Señor mismo nos dice cuáles deben ser nuestras dos principales prioridades en nuestra vida para seguir en este año. Y la primera dice que es la más importante, dice, ama al Señor tu Dios. Y no, ¿verdad? No voy porque este es el tercer mensaje, si usted quiere escuchar el primero y escuchar el segundo, todos los detalles en cuanto a eso, vaya a YouTube. En YouTube los puede ver, nomás ponga, ahí en YouTube ponga Pastor Sergio Armijo y ahí van a salir los mensajes. Y ahí los puede usted escuchar en inglés o en español, como usted quiera, o en chino si quiere, también le sé. Pero este es el más importante, dice, ama al Señor tu Dios, y no es con un amor, ¿verdad?, así superficial como hoy en día se entiende, sino dice, no, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la semana pasada vimos a qué se refiere, qué proceso está hablando ahí el Señor de hacerlo a través de esta manera, ¿verdad? Entonces, y el segundo prioridad que debemos de establecer en nuestra vida es lo que dice aquí también. La segunda es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento más importante que estos. Esto es lo más importante. Por eso es que se determina con estos mandamientos que nada es más importante que las relaciones. Díganme ustedes, ¿qué puede haber más importante que nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo? No hay nada más. Ahí está resumido. Por eso es que en otro pasaje dice, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, como diciendo, toda la enseñanza bíblica se resume en estos dos mandamientos. Si tú cumples estos dos mandamientos, pues cumpliste toda la Biblia. Cumpliste toda la Biblia. Entonces no hay nada más importante que las relaciones. Es por eso, ¿verdad? Punto número 1 que vimos, debemos hacer las relaciones la mayor prioridad en nuestra vida. ¿Ok? Porque tenemos que tener cuidado, porque cuando menos pensamos ya tenemos otras cosas como mayor prioridad, como por ejemplo vimos que las relaciones son más importantes que el dinero. Que muchas veces lo podemos decir nosotros de palabra, de mente, pero en nuestra práctica de nuestra vida, el dinero es lo que es la prioridad y es lo más importante en nuestra vida y es lo que verdaderamente tiene supremacía en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestros planes. Número 2, vimos también, el inciso B, que las relaciones son más importantes que las tareas, que muchas veces estoy tan atareado que no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de cosas que son prioritarias, no tengo tiempo para ellas. ¿Por qué? Porque tengo como prioridad estar atareado. Muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Entonces, establecimos que la prioridad número 1 es amar al Señor tu Dios, lo cubrimos la semana pasada, y prioridad número 2, ama al prójimo, que es lo nuevo que vamos a ver ahora. Y para esto, hermanos, vamos a leer ahí en Lucas 10. Abran sus Biblias, en Lucas 10. Vamos a comenzar con el versículo 25. Aquí en Lucas 10, 25, tenemos la parábola del buen samaritano. Y quiero que veamos, ¿verdad?, cómo esta parábola del buen samaritano, en su contexto, es las prioridades que estamos viendo de amar a Dios, de amar al prójimo, y luego el Señor de esta manera ilustra lo que significa amar al prójimo con la parábola del buen samaritano. ¿Lo encontraron? Lucas 10, 25.
Ok, dice así, dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Este es otro evento, o sea que constantemente estaban poniendo a prueba a Jesús, estos expertos en la ley. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? Le decía, pues tú sabes, tú eres el experto en la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, bien muchachito, le dijo. Le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Versículo 36 dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ahora, hermanos, es importante que entendamos el contexto, porque en realidad lo que hizo Jesús y lo que contestó este hombre le ha de haber dolido hasta lo más profundo de su ser a este hombre, darle crédito que el que estaba bien era el samaritano. ¿Por qué? Porque los judíos aborrecían a los samaritanos. O sea, los judíos no veían con buenos ojos a los gentiles. Los gentiles son las personas que no son judíos. Mexicano, chino, lo que sea. Esos son gentiles. ¿Okay? Y no los veían bien. Decían, son paganos. Pero los samaritanos, a esos los aborrecían. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran mitad gentiles y mitad judíos. Y para ellos esa combinación de haberse combinado con los gentiles, para ellos era como decir, es como si se uniera un hombre con un animal. Y el fruto es algo monstruoso. Y así es como ellos veían. Por eso que cuando viajaban y tenían que cruzar por Samaria, preferían ellos viajar más millas, pero darle la vuelta y no pasar por Samaria. Dar la vuelta. Entonces aquí Jesucristo le pone esta historia y le dice, ahora tú contéstame. ¿Quién es el que estaba bien en esta historia? ¿Quién hizo lo correcto? ¿Los religiosos, que eran ellos, los levitas, los escribas, los fariseos? Dice, ¿quién hizo lo correcto? ¿Quién fue el verdadero prójimo aquí? ¿Quién hizo lo correcto? ¿Los religiosos o esas personas que tú desapruebas, aborreces y consideras condenadas? ¿Quién hizo lo correcto? Y se imaginan lo duro que tuvo que haber sido para él decir, pues el samaritano. Fue algo tremendo, ¿verdad? Para él tener que reconocer esto. Pero es que esta parábola, hermanos, nos ilustra. Todas las parábolas son ilustraciones que nos ilustran verdades bíblicas. Y esta parábola nos ilustra el valor de amar a todos y de amar a alguien también. Porque muchas veces nos quedamos generalizando. Oh, yo amo a todos, pero no aman a alguien.
Y a veces podemos dar al otro extremo. Yo sí amo a alguien, amo nada más aquí a mi familia, a mis hijos y a mi esposa y nada más. No, la Biblia nos dice que ama a todos y ama a alguien también, ¿verdad? Al prójimo, a tu oikos, a las personas que el Señor puso ahí en tu vida, en tu camino. A esos son a los que tenemos que amar. Entonces, ame a todos como a su prójimo. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos establecer esto como una prioridad en mi vida, amar a Dios, amar al prójimo, entonces tenemos que hacerlo de una manera correcta y práctica, como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Y una de las cosas que nos enseña es que esta parábola, que no debo delimitar el alcance de mi amor, ¿ok? No debo delimitar el alcance de mi amor. Ahora, ¿no tendemos a hacer esto nosotros, los humanos? ¿A limitar el alcance de nuestro amor? Sí. Ponerlo nada más hasta ciertos límites y lo limitamos. Como por ejemplo, lo limitamos nuestro amor debido a nuestras diferencias. Si vemos que una persona es diferente a nosotros, tal vez en cultura, en educación, en raza, en idioma, en temperamento, etcétera, etcétera, diferencias que puede uno encontrar. Entonces nosotros ahí podemos determinar, ¿verdad?, si voy a limitar mi amor. Y acuérdense que estamos hablando, hermanos, por eso es importante el contexto de los otros mensajes, de que estamos hablando del amor como el amor de Dios, el amor agape, un amor incondicional, que es el que cuando decimos hay que amar al prójimo, así es como nos está diciendo el Señor. Así como Él nos amó a nosotros, así nosotros debemos de amar al prójimo, ¿verdad? Un amor incondicional. Por eso es que no debemos delimitarlo por diferencias, por ninguna diferencia. Como Santiago pone ejemplo, ¿verdad? Y es que dice, ¿por qué cuando viene a su iglesia, a sus reuniones, una persona mal vestida, maloliente, ¿verdad?, le hacen todos el feo? Y si viene alguien bien vestido y todo, todos lo traen, bienvenido, bienvenido. Se hacen diferencias, ¿verdad? Se hace esto. Entonces, en una ocasión, un hombre muy rico decidió hacer esto. Dijo, voy a ir de iglesia en iglesia. Dice, y en la iglesia donde yo encuentre que me aman así, ¿verdad?, como vemos que la Biblia dice que debemos de amar a todos sin hacer diferencias. Dice, yo lo voy a recompensar con una buena donación. ¿Okay? Y entonces dice que fue de iglesia, ya no me acuerdo qué tantas iglesias fue, y sentía rechazo. Dice, hasta que encontró una iglesia donde fue bien recibido. Y lo aceptaron y lo atendieron igual que a cualquier otra persona. Y decidió, esta es la iglesia en la que verdaderamente me amaron. Me mostraron amor sincero y verdadero, incondicional. Y les donó $250,000. ¿Cómo el Señor puede recompensar, verdad? Puede recompensar. No nos caería mal, ¿verdad? $250,000. Para nada, si es que me dan ganas de informar quién es este hombre para invitarlo a que nos visite. Entonces, eso es lo que nosotros, ¿verdad?, debemos de tener mucho cuidado, porque el amor de Dios, que es como Él quiere que amemos, el amor de Dios es un amar a todos y amar siempre. Amar a todos y amar siempre. ¿Verdad que eso es incondicional? Amamos a todos. Porque ¿qué nos dice la Biblia? Que amemos hasta quién, hasta nuestros enemigos. Dice que amemos hasta nuestros enemigos. Hasta nuestros enemigos, dice. Entonces es un amor incondicional. Dice, ama a los que te quieren hacer daño y hazles tu bien. Si ellos te quieren hacer daño, tú hazles el bien. Gánale al mal con el bien, dice. Entonces, esta es la clase de amor que el Señor quiere que nosotros practiquemos con el prójimo.
¿Por qué? Porque el amor que nosotros naturalmente tenemos es un amor humano, que es egoísta, es un amor que es nomás de algunas personas, que yo decido quiénes, y en ocasiones también, que es un amor condicional, no es incondicional. Le pongo condiciones de cuándo voy a amar. Entonces tendemos a limitar nosotros el amor y el Señor dice, no, no le pongas limitaciones. ¿Está fácil o está difícil? Está difícil, hermanos, hay que ser sinceros, es parte de, por eso les he dicho, todo esto es parte de una guerra espiritual que vamos a tener nosotros que determinar. ¿Se acuerdan que quedamos que esta clase de amor empieza como una decisión? Por eso dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, ahí es donde comienza esa guerra espiritual, en nuestra mente, que podamos nosotros determinar que yo voy a hacer las acciones prácticas para mostrar amor a mi prójimo, sea quien sea, a la hora que sea. Quien sea y siempre. Esa es la clase de amor que Él quiere. Entonces lo limitamos también, hermanos, nuestro amor, debido a nuestros temores. ¿Quién no ha tenido malas experiencias en relaciones? Todos. Todos. Yo lo he visto, ¿verdad? Personas que tan enamorados que se casan. Qué bárbaros, parecía un cuento de princesas y de reyes, de todo hermoso, la boda y todo, y después divorciándose con un odio y un aborrecimiento que se quieren destruir literalmente. Se quieren destruir. Aquellos que se veían soñados para siempre vivir en un castillo, ahora se quieren colgar, el uno al otro. Entonces, todos hemos tenido experiencias negativas en cuanto a relaciones, pero no por eso debemos nosotros rendirnos y decir, no, yo ya no quiero saber nada de querer amar a las personas, es más fácil nada más, no me meto con nadie ni nada. Es como, por ejemplo, ¿verdad que tendemos a criticar el sistema de la iglesia de allá de la esquina? Que dicen, van, nadie se preocupa por nadie, ni se conocen, hacen sus actividades religiosas, sus rituales, se van y nadie se preocupa por nadie. ¿Por qué? Porque no se ven como una familia. Y nosotros los cristianos que seguimos la palabra de Dios, no tan solo debemos de decir, sí, somos una familia, sino tenemos que vivir como una familia. Tenemos que vivir como una familia. Y como una familia es amor incondicional. Usted vea, si usted se enoja con uno de sus hijos, su hijo con usted y todo, pues, ¿verdad que no es a muerte, ni es para toda la vida? Al rato ya se contentan, lo mismo que dos hermanos o dos hermanas, se dan un tirito ahí, se pelean, se enojan, y al rato otra vez ya andan abrazadas ahí en la tienda, platicando y como si nada. Entonces, ese es el amor incondicional, ¿verdad? Que la Biblia dice que esa clase de amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos delimitar nuestro amor por los temores que tengamos, por las malas experiencias. Esto C.S. Lewis, un apologista cristiano, dijo estas palabras, dice, el mayor riesgo que usted pueda tomar es el amar. Es un riesgo, ¿verdad? Sí, es un riesgo, pero no porque sea un riesgo, pues yo lo voy a evitar y decir, no, yo no me quiero arriesgar a tener una mala experiencia. ¿Quién no ha tenido una mala experiencia? Todos, ¿verdad? La hemos tenido, no por eso vamos a rendirnos en cuanto a esto. Entonces, debemos de amar a todos, ¿verdad? Y no limitar nuestro amor a nadie, pero también ame a alguien como a su prójimo, ¿ok? Ame a alguien. ¿Por qué? Porque como dijo este escritor, Tom Holliday, dijo, el amor consistente puede ser expresado únicamente una oportunidad a la vez. ¿Okay? No podemos, ¿verdad que no puede usted mostrar su amor para todo el mundo a la vez? No, pero usted puede mostrar su amor a la vez con una persona. Una persona a la vez, usted puede mostrar que verdaderamente ama como Cristo lo amó a usted. Una persona a la vez, es únicamente. Ahora, ¿cómo amar a nuestro prójimo? Porque lo tenemos que ir entendiendo, definiendo y luego ponerlo
prácticamente. ¿Okay? ¿Cómo podemos nosotros amar a nuestro prójimo? Bueno, ¿quién es nuestro ejemplo por excelencia de amar? Jesucristo es nuestro ejemplo por excelencia, ¿verdad? Por eso es que Él mismo mejoró el mandamiento, porque ¿se acuerdan ustedes? El mandamiento decía, amen a su prójimo como ustedes mismos. Pero Él dice, este mandamiento nuevo les doy. Dice, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Se fijan la calidad de amor como yo los he amado? También ustedes deben de amarse los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, así es como debemos de amar a nuestro prójimo, como Él nos amó a nosotros. ¿Okay? Que eso, como les digo, es un amor de decisión. Jesucristo no decidió amarnos hasta que nosotros ya fuéramos dignos de su amor. Mira, tú arregla primero tu vida y luego te voy a amar. Dice que siendo aún pecadores, Él mostró su amor para con nosotros, entregándose, muriendo, sacrificándose. Entonces, esto, hermanos, es lo que todo lo que les he explicado ahorita es el aspecto doctrinal, teológico, filosófico de lo que enseña la Biblia. Pero ahora hay que traducirlo en pasos prácticos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a amar a nuestro prójimo? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Porque es una decisión, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ciertas cosas para nosotros mostrar el amor a nuestro prójimo, ¿ok? Entonces, lo primero, hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ahorita les voy a enseñar por qué Él es nuestro ejemplo, tenemos nosotros que orar por nuestro prójimo. Por eso es que siempre yo les he dicho que es importante que usted haga una lista de su oikos. Haga una lista, número 1, fulano, número 2, mangano, y hace una lista, y así cada día puede orar por uno de ellos, por dos de ellos, según el tiempo que usted dedique para la oración, usted, y al siguiente día ya pone a otro en oración, y al siguiente pone a otro en oración. Leía un dicho que dice que nunca le va a caer mal una persona por la que usted está orando. ¿Por qué? Porque usted está verdaderamente creciendo en interés por esa persona, en preocupación por esa persona. Entonces, orando por ellos, porque ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ahí tenemos la oración que Jesucristo hizo por sus discípulos. Y no tan solo oró por sus discípulos presentes que le estaban siguiendo a Él, ¿verdad? Sino que si vemos nosotros en el versículo 20 dice, pero no ruego solamente por estos, que estaban con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, va a haber algunos que van a creer por nuestra palabra, si nosotros les amamos, si nosotros obedecemos, porque nosotros somos el conducto del amor de Dios. El amor de Dios, la única manera que ellos lo van a poder experimentar es a través de nosotros. Es a través de nosotros. Por eso es que somos cristianos. Eso es lo que significa. Como cristiano, soy un embajador de Cristo. Soy una persona que estoy representando a Cristo y por lo tanto en mi representación a Cristo lo represento en su amor, en su gracia, en su misericordia, en todo eso que es Cristo, yo lo comparto con las personas. Entonces, oramos por ellos, tenemos que orar por ellos, con nuestro prójimo, porque el orar es eso, el estar consciente de que ellos necesitan al Señor. Ellos necesitan al Señor. ¿Usted cree en el cielo? ¿Sí o no? ¿Y cree en el infierno? ¿Y de veras cree que hay personas a su alrededor que Dios puso en su vida, familiares, seres queridos suyos, amistades, que van en camino al infierno? ¿Verdaderamente lo cree? Ese es un reto que si verdaderamente lo creemos, no nos podemos quedar con las manos cruzadas. No nos podemos cruzar. ¿Podría usted quedarse con las manos cruzadas si su mamá tiene cáncer y usted tiene la vacuna para el cáncer?
¿Te pudiera quedar con las manos cruzadas? Tenemos la vacuna para el pecado. ¿Qué es lo que lleva una persona al infierno? ¿Qué es lo que lo lleva a la condenación? Tenemos la vacuna. ¿Por qué nos hemos de avergonzar? ¿Por qué hemos de tener miedo de decir, hey, tengo la vacuna, yo ya me la puse y sí funciona? ¿Por qué tenemos que tener ese temor? Es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Por eso la importancia de la oración. Porque tanto me beneficio yo en la oración, ¿verdad?, en la presencia de Dios, como también se va a beneficiar mi prójimo por quien yo estoy orando también por él. ¿Sabe? ¿O no es poderosa la oración? Es poderosa la oración. Es poderosa la oración. Entonces hay que practicar orando por ellos, ¿verdad? Porque Jesús está diciendo una parábola, una historia terrenal, pero que tiene una aplicación espiritual. Eso es lo que es una ilustración, ¿ok? Es una historia terrenal con la que nosotros podemos entender y relacionarnos, pero tiene también una aplicación espiritual, ¿ok? ¿Y cuál es esa aplicación espiritual? Bueno, cuando el pecado entró en el mundo, toda la humanidad cayó en las manos del diablo. Por eso es que se le dice, la Biblia dice que es el príncipe de este mundo, ¿verdad? El diablo es el ladrón que vino para robar, matar y destruir. ¿No fue eso lo que le pasó al samaritano que iba por el camino? Eso fue lo que le pasó, ¿verdad?, al samaritano. Porque eso es lo que dice la Biblia en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Y lo dice Jesucristo. Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Completamente opuesto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que usted quiere para su oikos, para su prójimo, para sus seres queridos? ¿Quiere lo primero o lo segundo? Y nos podemos quedar con las manos cruzadas y creer que van a recibir lo segundo cuando no hacemos nada. No, hermanos, tenemos nosotros que hacer lo que el Señor nos dice. Él nos quiere usar a nosotros. ¿Se acuerdan que les he dicho que los mismos ángeles, dice la Biblia, desearían ellos tener el ministerio de predicar el evangelio, ese gran privilegio? Y sin embargo no, el Señor dijo, no, calmados. Dijo, esto se los dejo acá a mi gente, esta otra, a nosotros. Pero nosotros no lo vemos muchas veces como un privilegio. No lo vemos como un privilegio cuando es un gran privilegio. ¿Ok? Entonces, fíjense, en la parábola nos dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto, ¿verdad? Y eso, hermanos, como les digo, la aplicación espiritual, ¿verdad?, es esto, ¿verdad? El pecado siempre nos va a dar una paliza. El pecado nos va a robar, el pecado nos va a desnudar de nuestro honor, el pecado nos va a dar una paliza, nunca nos va a edificar. Ese es el engaño del pecado que nos hace creer que todo va a ser mejor y hermoso, y nada. Vamos a terminar aporreados, como el samaritano. ¿Por qué? Porque esa es la misión del ladrón. A eso vino Satanás. Y entonces eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que nuestro oico, nuestro prójimo, está siendo aporreado por el pecado. Y yo tengo la fórmula para que el pecado ya no lo aporree, como a mí me dejó de aporrear el pecado cuando Cristo vino a defenderme. Ahora Cristo es mi Salvador, es mi defensor. Entonces yo ya tengo la opción. Si yo quiero que me aporree el pecado, yo le decir, Señor, cálmate, tú no te metas, yo tengo ganas de que me aporree el pecado. Ahora yo puedo decidir que me aporree el pecado, pero pues, ¿por qué? Porque no estoy verdaderamente dejando que el Señor me salve, me libere de eso. Pero pues, ¿quién quiere eso después de haber probado
porrizas que me dio, ¿verdad?, en el mundo. Ahora, gracias a Dios que tengo un Salvador que me puede librar de tentaciones, de pecado, de consecuencias, de destrucción, de todo el juicio, todo. Qué bueno. Entonces, tenemos que ver que también eso necesitan nuestros seres queridos, eso necesitan nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, todos ellos necesitan eso, ¿verdad? Porque el pecado los está aporreando. El pecado está haciendo su obra destructora en ellos. ¿Por qué? Porque fíjense, tal vez ustedes han visto estos 3 pasos del pecado. Dice, el pecado nos llevará más lejos de lo que queríamos ir. Creemos, ¿verdad?, cuando nos metemos en pecado que así nomás y lo vemos y lo entendemos, pero no, dice, nos va a llevar más lejos de lo que queríamos ir, nos retendrá más tiempo de lo que queríamos estar, y nos costará más de lo que queríamos pagar. El precio va a ser mucho más alto de lo que pensábamos. Y ese es el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Es por eso, ¿verdad?, que necesitamos nosotros amar al prójimo de esa manera práctica, diciendo, yo voy a orar por él, para que entonces ahora sí el poder de Dios pueda interceder a favor de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi primo, de Juan, mi compañero de trabajo. Entonces yo ya estoy orando específicamente y estoy envolviendo a Dios con su poder, a que entonces hagamos la obra juntos, colaboradores, dice la Escritura, que somos colaboradores juntamente con Dios. Estamos colaborando juntamente con Dios. Entonces, si yo estoy orando por una persona, el siguiente paso práctico, ¿qué es lo que es el siguiente paso práctico, pero a la vez es el siguiente paso que es lógico? Si yo estoy orando por una persona, ¿qué creen ustedes? ¿Va a crecer mi interés y mi preocupación por esa persona o al contrario? Entonces viene preocupándonos por ellos, ¿ok? Porque ese es el punto que estamos viendo, ¿verdad? Cómo amar a nuestro prójimo. ¿Cómo en forma práctica, cómo yo voy a amar a mi prójimo? Porque estamos viendo que el amor es una decisión, ¿verdad? Entonces yo voy a decidir orar por ellos. Y al comenzar yo con ese primer paso de orar, el resultado va a ser que me voy a sinceramente a preocupar por ellos. Me voy a preocupar por su salvación, me voy a preocupar por sus circunstancias, por sus problemas y me voy a verdaderamente preocupar por ellos. Que es lo que vimos ahí en la parábola del buen samaritano. ¿El sacerdote se preocupó por la persona esa? No, nomás dijo, ay, quién sabe qué es lo que pasó por su mente, pero dijo, ya la venías venir, quién sabe qué has hecho. Y luego el levita también pasó y que haber dicho, lo más seguro es que, sí, que eres un gentil o un publicano, algo, un pecador que ya le cayó su juicio. Y le dio la vuelta y se fue. ¿Okay? Pero el samaritano sí se preocupó por él. Preocupó por él. Y fíjense, el preocuparse, ¿qué es lo que implica? Que estamos dispuestos a hacer un sacrificio. Porque sacrificó tiempo, este hombre paró. ¿No le pasa a ustedes muchas veces eso de que va en la calle y ve a una señora que se les descompuso el carro y no, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer. Por ahí el Señor le va a mandar un buen samaritano y pasan 100 levitas y 100 sacerdotes pasan y nadie, en verdad, nadie. Así ya me andaba pasando antier, vi una señora y no, dije, estoy preparando el mensaje. Y ahí voy, no se devolví. Y ya se le dije, no, muchas gracias, ya tenía arreglado todo, dice, ya llamé a la grúa y todo, ándele, pues. Dije, ahora sí puedo predicar.
Pero nos puede pasar, ¿verdad? Todos necesitamos preocuparnos por esas personas y la oración va a producir eso. Y vemos ahí que este hombre se preocupó y estuvo dispuesto a sacrificar tiempo. Porque lo más seguro, ¿verdad? Tenía negocios que hacer, algo tenía que hacer, pero se paró. Y dice ahí que lo vendó, pudo haber dicho, pues es que estas vendas son para mí, por si a mí me pasa algo, o lo que sea, o para mi burro, lo que sea. No, usó lo que él traía ahí, ¿verdad? Usó el vino, usó el aceite de olivo que traía, las vendas, y luego, pues en vez de él ir en el burro, él lo subió al burro y lo llevó. Bueno, todo eso mostró preocupación, y en la preocupación, el interés, hermanos, se muestra con nosotros la disposición de hacer algún sacrificio de tiempo, sacrificio de dinero. ¿Verdad que todos esos sacrificios hizo él? Eso es lo que significa. Preocuparse no es nomás como lo común, ¿verdad? Que principalmente las mujeres que decimos, ay, qué preocupona que está, y qué si pasa ahí, qué si pasa lo otro, y qué si pasa. No es esa clase de preocupación, esta preocupación es un interés por el bienestar de una persona. El interés por el bienestar de una persona, esta es esta preocupación que vemos aquí. Por eso, hermanos, vemos que Dios nos ha llamado para dar seguimiento a nuestras oraciones con interés por nuestro prójimo. Oramos, crecemos en interés, mostramos interés, preocupación por el prójimo. Porque una pregunta, hermanos, ¿quiere Dios que cuidemos personalmente a todas las personas? No, pues no somos Dios, ¿verdad? Para poder hacer eso. No lo podemos hacer eso. Pero Dios no quiere que me preocupe únicamente por mí y mi familia. Porque eso es lo que pasa muchas veces, que las personas dicen, no, pues aquí nomás hasta aquí yo limito mi amor. Yo y mi familia y nada más, es todo. ¿Okay? Pero no, ¿verdad? El Señor dice que no, que por eso Él es que nos puso en un oikos, en un mundo. Cuando nos dice que amemos al mundo, que alcancemos, no está hablando de todo el planeta Tierra, porque es imposible, pero quiere decir a las personas que forman mi mundo, mi oikos, con las que yo tengo contacto, que el Señor ha puesto en mi vida, con ellos, ¿verdad? Entonces el Señor quiere eso. Si usted es una persona que realmente se preocupa, no tan solo por usted y su familia, está en la minoría. Está en la minoría. ¿Por qué? Porque esta es una señal de los tiempos modernos en los que estamos. Fíjense, en la cultura aquí de los Estados Unidos, en generaciones pasadas era al revés. La gente se interesaba y se preocupaba por otros. Pero conforme nuestra cultura se ha hecho más humanista, más secular, antes prevalecía más una mentalidad y una cultura cristiana, judeo-cristiana, ahora prevalece más secular, humanista. Y entonces se hace más egoísta y más egoísta y más egoísta, ¿verdad? De esa manera. Por lo tanto, vamos retirándonos nuestro amor a otras personas y nada más, aquí lo menos que se pueda, aquí nomás entre nosotros. Y Dios dice, no, yo no quiero que tú vivas de esta manera como vive este mundo. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que hay más sacerdotes y levitas, gente pasando de largo y no queriendo amar al prójimo. Y estos sacerdotes y levitas son religiosos. ¿Iban a la iglesia? No faltaban. ¿Sabían las escrituras? De memoria. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nosotros muchas veces nomás creemos y nos conformamos con que con ir a la iglesia todo está bien. Aquí tenemos lecciones, ¿verdad?, de estas personas y pasan de largo. Ahora, ¿no notaron ustedes algo? Que no hay mención de alguna razón de parte de Jesús del por qué ni el sacerdote ni el levita se detuvieron a ayudar.
¿Notaron que no dice ahí Jesucristo por qué el sacerdote no se detuvo? ¿Por qué el levita no se detuvo? No dice, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué será que no dice nada? Porque pues yo me quedé pensando y dije, ¿por qué? ¿Por qué no pasaron? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues yo me gusta el chisme, a ver. Échale, ¿por qué será? Y no dice, ¿por qué será? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque a la vista de Jesús no hay razón aceptable. Nosotros podemos tener una listota de razones por las cuales yo no puedo orar por el prójimo, no puedo amar al prójimo, no puedo envolverme en la vida del prójimo, ayudar al prójimo. Porque miren que esto y que lo otro y por lo otro. Y nosotros podemos hacer una listota y que para nosotros es aceptable, pero para Dios no es aceptable. No es aceptable. Nosotros somos los que hacemos todo relativo. Dios no, dice, no, yo quiero que lo hagas de esta manera. Y lo puedes hacer porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Lo puedes hacer. Entonces, ante los ojos del Señor no es aceptable. Ahora, algo que sí es, ¿verdad? Pues podríamos decir realista, preguntarnos, pero ¿qué pasa con aquellos que necesitan más atención de la que podemos dar? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Hacer nuestra parte. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, que eso fue. El buen samaritano solo hizo lo que pudo, ¿verdad? Y cuando quedó claro que se necesitaba más ayuda, buscó quien pudiera ayudar, ¿verdad? Así pasó, ¿verdad? En unos días pasados, alguien me dijo, hermano, encontré una persona con necesidad, yo lo único que puedo es hacer esto, pero en realidad no es suficiente para la necesidad que tiene esa persona. Entonces ya buscamos más personas que pudieran ayudar para poder ayudar de una manera más eficiente a esa persona en necesidad. Pero no porque usted no pueda ayudar 100% a una persona, va a decir, pues no ayudo nada. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Dice, usted haga hasta donde pueda y entonces buscar quien pueda continuar con paso número 2, paso número 3. Y eso es preocuparse verdaderamente para ayudar al prójimo, ¿verdad? Y eso es lo que hizo el buen samaritano. Entonces, quiero que ustedes me digan, a ver, para que lo recuerden y se lo memoricen, ¿cómo amar a nuestro prójimo de una manera práctica? ¿Cuál es el punto número 1? ¿Haciendo qué? Orar por ellos. ¿Y número 2? Preocuparnos, interesarnos por ellos, por su vida, ¿verdad? Por su condición espiritual, por sus necesidades, por interesarnos. Y número 3, hermanos, compartiendo a Cristo con ellos. Compartiendo a Cristo con ellos. Y esto, otra vez, como les digo, estos pasos que les estoy dando, hermanos, son pasos lógicos. O sea que de uno va a nacer el otro y del otro va a nacer el siguiente. De la oración van a nacer el interés, la preocupación, y de la preocupación y el interés van a ser el querer la salvación de las personas. Por eso, tal vez ustedes han oído esta declaración. Dice, las personas no se interesan tanto por qué tanto usted sepa, ¿verdad?, de la Biblia, de teología, de doctrina, de historia, sino qué tanto usted se preocupa por ellos. ¿Qué tanto interés verdaderamente tiene usted en ellos? Es por eso que hoy en día ya no es efectivo, ¿verdad? Ese sistema antiguo de evangelizar, que era efectivo en aquel entonces, de ir puerta por puerta y preguntarle a la gente así a quemarropa, si usted llegara a morir ahorita, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere primeramente ver es no que usted le quiere vender algo, un producto, una religión. Ellos quieren ver que usted verdaderamente se interesa por ellos, que usted verdaderamente forma lazos de amistad con ellos y que los ama, y que usted les modela lo que es ser cristiano, de tal manera que digan ellos, yo quiero lo que tú tienes. ¿Pero por qué? Porque lo han experimentado en carne propia, en su vida. No porque usted fue muy hábil en explicar lo que les va a pasar si se mueren.
Eso no les va a convencer de nada. Es en relación que se hace el evangelismo. Es en relación. Por eso es que el instrumento tan poderoso que tenemos nosotros es nuestro hogar, nuestra casa. Como vemos que fue un instrumento poderosísimo en el Nuevo Testamento, en los hogares. Porque en los hogares estamos nosotros abriendo no tan solo las puertas de nuestra casa, sino nuestros corazones. ¿Por qué personas no pueden abrir las puertas de su casa? Porque no abren las puertas de su corazón. Por eso. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que se preocupaban por ellos. ¿Okay? Ahora, antes de esto, ¿verdad?, ¿cuál es el objetivo, la meta que tenemos al amar a nuestro prójimo? ¿Cuál debe ser? ¿Para que ellos nos amen a nosotros también de vuelta? Esa sería una motivación egoísta, ¿verdad? Que ellos nos amen. Por eso es que les puse, el objetivo de amar a nuestro prójimo no es para que ellos nos amen también. No es eso. ¿Qué sería entonces el objetivo de amar a nuestro prójimo? Okay. El objetivo de amar al prójimo es para que ellos lleguen a amar a Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente. Ese es el objetivo de amar al prójimo, para que ellos también puedan tener la misma experiencia que nosotros tenemos, de conocer a Dios de una manera real, íntima y poderosa, amándolo con todo nuestro ser. Entonces ese es el propósito. No es nomás de hacerlos que digan una oración y ya decir, ya hice y vámonos. Ese no, eso son cosas superficiales y son cosas carnales nada más, ¿verdad? Sino que este es el propósito. Es por eso, si se fijan ustedes, dentro de la Gran Comisión, ahí está amalgamado evangelizarlos y discipularlos. Dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces los vamos a llevar a que conozcan a Cristo y que amen a Dios con todo su corazón. Y eso pues va a tomar sacrificio, esfuerzo en nosotros, que es lo que queremos hacer en este nuevo año. Por eso les digo, el que no vino a la reunión del domingo en la tarde, quédese 15 minutos y le explico qué vamos a hacer. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Se queda. Entonces, vemos, ¿verdad?, que esto es lo que el Señor nos dice. Entonces, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Número 1, orando. Número 2, preocupándonos, interesándonos por ello. Y número 3, compartiendo a Cristo con ellos, ¿verdad? Compartiendo a Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿está listo usted para verdaderamente cumplir con prioridades para este año nuevo? Amar. Acuérdense, la forma práctica, resumiendo, amar a Dios. ¿Cómo es que vamos nosotros a lograr amar a Dios? Pues así como llegó usted a amar a su esposo, a su esposa, ¿cómo? Pasando tiempo juntos. Si usted pasa tiempo junto con Dios en su palabra, en el poder del Espíritu Santo, hablándole y enseñándole, usted va a amar a Dios y va a crecer en fe y en confianza en Dios, y lo va a amar más y más y más, porque no va a haber otra alternativa al conocer a un ser perfecto y tan hermoso como es el Señor, más que amarlo más. Entonces, eso es la practicalidad: amar a Dios, amar al prójimo. Voy a orar por ellos, voy a mostrar interés, preocupación, y voy a compartir a Cristo con ellos. ¿Listos? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el ejemplo, Señor, para que nosotros lo sigamos. Nosotros vemos cómo tú amaste al Padre de tal manera que decidiste obedecerlo, costara lo que costara. Y amaste al prójimo, a nosotros, Señor, al punto de entregar tu vida por nosotros. Que nosotros aprendamos esa lección y que podamos depender y confiar que tú, Señor, puedes hacer lo mismo a través de nosotros. Esa es la razón por la cual tú moras en nosotros. Tu Santo Espíritu está en nosotros
para darnos el poder, para hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Gracias te damos, Padre Celestial, por estas bendiciones tan grandes que tenemos en Cristo Jesús. Que verdaderamente, señores, en este año podamos hacer esa guerra espiritual para que esto sea una realidad consistente en nuestra vida y en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario y con las personas, Señor, en otros lugares que tú pongas en nuestra vida. Que toda la honra, la gloria sea para ti, Señor, porque tú eres el único merecedor. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.